Caín, de José Saramago, capítulo 6. A pesar de la oscuridad gris de la aurora, se veía que los pájaros, no las amables criaturas aladas que no tardarán mucho tiempo en soltar sus cantos al sol, sino las brutas aves rapaces, esas carnívoras que viajan de patíbulo en patíbulo, ya habían comenzado su trabajo de limpieza pública en las partes de los ahorcados que estaban expuestas. Las caras, los ojos, las manos, los pies, la mitad de la pierna que la túnica no alcanzaba a cubrir. Dos lechuzas, alarmadas por el ruido de las patas del jumento, alzaron el vuelo desde los hombros del esclavo. En un tenue sonido de seda, solo perceptible por oídos expertos, se introdujeron en vuelo raso por una callejuela estrecha, al lado del palacio, y desaparecieron. Caín tocó el jumento con los talones, atravesó la plaza pensando si también ahora se encontraría con el viejo y las dos ovejas atadas con una cuerda. Y por primera vez se preguntó quién sería el impertinente personaje. Quizás sea el señor, es muy capaz, con ese gusto que tiene por aparecerse de repente en cualquier parte, murmuró. No quería pensar en Lilith, cuando en su desoladora cama de portero despertó de un sueño intranquilo, en constante sobresalto. Un súbito impulso estuvo a punto de hacerlo entrar para una última palabra de despedida, para un último beso, y quién sabe qué podría suceder más. Todavía estaba a tiempo. En el palacio duermen, solo Lilith estará despierta. Nadie se daría cuenta de la rápida incursión, tal vez solo las dos esclavas que le abrieron la puerta del paraíso a la llegada. Y ellas dirían, sonriendo, «Qué bien te entendemos, Abel». Después de girar en la próxima esquina, dejaría de ver el palacio. El viejo de las ovejas no estaba allí. El señor, si era él, le daba carta blanca, pero ni un mapa de carreteras, ni un pasaporte, ni una recomendación de hoteles y restaurantes. Es un viaje como los que se hacían antiguamente, a la aventura, o como ya entonces se decía, a la buena de Dios. Caín tocó otra vez el jumento y en poco tiempo se encontró en campo abierto. La ciudad se iba convirtiendo en una mancha parda que poco a poco, por efecto de la distancia que aumentaba a pesar del medido paso del asno, parecía hundirse en el suelo. El paisaje era seco, árido, sin un hilo de agua a la vista. Ante esta desolación, era inevitable que Caín recordase la dura caminata realizada después de que el Señor lo expulsara del fatídico valle, donde el pobre Abel se quedó para siempre. Sin nada para comer, sin una gota de agua, salvo aquella que, como por milagro, acabó cayendo del cielo cuando las fuerzas del alma ya menguaban del todo, y las piernas amenazaban con venirse abajo en cada paso. Al menos esta vez no le faltará comida. Las aguaderas van llenas hasta el límite. Recuerdo amoroso de Lilith, que, al final, no nos salió tan mala ama de casa como por sus disolutas costumbres podría pensarse. El problema es que en todo el paisaje de alrededor no se ve ni una sombra a la que acogerse. A media mañana, el sol ya es puro fuego, el aire una tremolina que nos hace dudar de lo que nuestros ojos ven. Caín dijo, «Mejor, así no necesitaré desmontar para comer». El camino subía, y el jumento, que, bien vistas las cosas, de burro no tenía nada, avanzaba en zigzag, ora por aquí, ora por allá. Es de suponer que el genial truco lo aprendiera de las mulas, que en esta materia de ascensiones alpinas lo saben todo. Unos cuantos pasos más y la subida se acaba. Y entonces, ¡oh, sorpresa! ¡Oh, pasmo! ¡Oh, estupefacción! El paisaje que Caín tiene ahora ante sí es completamente diferente. Verde, con todos los verdes alguna vez vistos, con árboles frondosos y cultivados, reflejos de agua, una temperatura suave, nubes blancas flotando en el cielo. Miró hacia atrás, la misma aridez de antes, la misma sequedad. Allí nada había mudado. Era como si existiese una frontera, un trazo separando dos países, o dos tiempos.
dijo Caín sin conciencia de haberlo dicho, como si alguien lo hubiera pensado en su lugar. Levantó la cabeza para mirar al cielo y vio que las nubes que se movían en la dirección de donde venimos se detenían en la vertical del suelo y luego desaparecían por desconocidas artes. Hay que tener en cuenta el hecho de que Caín está mal informado sobre cuestiones cartográficas. Incluso podría decirse que este es, en cierto modo, su primer viaje al extranjero. Por lo tanto, es natural que se sorprenda. Otra tierra, otras gentes, otro cielo y otras costumbres. Pues bien, todo esto puede ser cierto, pero nadie me explica la razón de que las nubes no pasan de un lado a otro. A no ser, dice la voz que habla por boca de Caín, que el tiempo sea otro, que este paisaje cuidado y trabajado por la mano del hombre haya sido, en épocas pasadas, tan estéril y desolador como la tierra de Nod. Entonces, ¿estamos en el futuro?, preguntamos nosotros, que hemos visto por ahí unas cuantas películas que tratan del asunto, y también leímos unos cuantos libros. Sí, esa es la fórmula común para explicar algo así, como lo que parece que ha sucedido aquí. Es el futuro, nos dicen, y respiramos tranquilos. Ya le colocamos el rótulo, la etiqueta, pero en nuestra opinión, lo entenderíamos mejor todo si lo llamáramos otro presente, porque la Tierra es la misma, desde luego, pero sus presentes van variando. Unos son presentes pasados, otros presentes por llegar. Es sencillo, cualquier persona puede entenderlo. Quien da muestras de la más profunda alegría es el jumento, nacido y criado en tierras de secano, alimentado con paja y cardos, con el agua racionada, o casi. La visión que se le ofrecía rozaba lo sublime. Qué pena que no hubiera allí nadie que supiera interpretar los movimientos de sus orejas, esa especie de telégrafo de banderas con la que la naturaleza los dotó. Sin pensar el afortunado bicho que llegaría el día en que querría expresar lo inefable. Y lo inefable, como sabemos, es precisamente lo que está más allá de cualquier posibilidad de expresión. Feliz va también Caín, ya soñando con un almuerzo en el campo, entre plantas, huidizos arroyos y pajaritos interpretando sinfonías en las ramas. A mano derecha del camino, más allá, se ve una fila de árboles de gran porte que prometen la mejor de las sombras y de las siestas. Hacia ese punto encaminó Caín al jumento. El sitio parecía haber sido inventado, a propósito, para refrigerio de viajeros fatigados y respectivas bestias de carga. Paralelo a los árboles había una hilera de arbustos tapando el estrecho camino que subía hacia la cima de la colina. Aliviado del peso de las aguaderas, el burro estaba entregado a las delicias de la hierba fresca y de alguna rústica flor solitaria, sabores estos que jamás le habían pasado por el gaznate. Caín eligió tranquilamente el menú y allí mismo comió, sentado en el suelo, rodeado de inocentes pájaros que picoteaban las migajas, en tanto que los recuerdos de los buenos momentos en los brazos de Lilith volvían a calentarle la sangre. Ya comenzaban a pesarle los párpados cuando una voz juvenil de muchacho lo sobresaltó. «¡Padre!», dijo el joven, y luego otra voz de adulto de cierta edad preguntó: «¿Qué quieres, Isaac?». «Llevamos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio?». «El Señor proveerá, el Señor ha de encontrar la víctima para el sacrificio». Y siguieron subiendo la cuesta. Pues bien, mientras suben y no suben, conviene saber cómo ha comenzado esto, para comprobar una vez más que el Señor no es persona de la que uno pueda fiarse. Hará unos 3 días, no mucho más, el Señor le dijo a Abraham, padre del muchachito que llevaba en la espalda el haz de leña: «Llévate contigo a tu único hijo, Isaac, a quien tanto quieres. Vete a la región del Moria, y me lo ofreces en sacrificio sobre uno de los montes que te indicaré». El lector ha leído bien. El Señor ordenó a Abraham que le sacrificase al propio hijo. Con la mayor simplicidad lo hizo, como quien pide un vaso de agua cuando se tiene sed, lo que significa que era costumbre suya, y muy arraigada.
Lo lógico, lo natural, lo simplemente humano, hubiera sido que Abraham mandara al Señor a la mierda, pero no fue así. A la mañana siguiente, el desnaturalizado padre se levantó temprano para poner los arreos en el burro, preparó la leña para el fuego del sacrificio y se puso en camino hacia el lugar que el Señor le había indicado, llevando consigo 2 criados y a su hijo Isaac. Al tercer día de viaje, Abraham vio de lejos el sitio señalado. Les dijo entonces a los criados: «Quedaos aquí con el burro, que yo voy hasta más arriba con el niño para adorar al Señor, y después regresaremos hasta donde estáis». Es decir, además de ser tan hijo de puta como el Señor, Abraham era un refinado mentiroso, dispuesto a engañar a cualquiera con su lengua bífida, que, en este caso, según el diccionario privado del narrador de esta historia, significa traicionera, pérfida, alevosa, desleal y otras lindezas semejantes. Llegando así al lugar del que el Señor le había hablado, Abraham construyó un altar y acomodó la leña encima. Después ató al hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Acto seguido, levantó el cuchillo para sacrificar al pobre muchacho, y ya se disponía a cortarle el cuello cuando sintió que alguien le sujetaba el brazo, al mismo tiempo que una voz gritaba: «¿Qué va a hacer, viejo malvado? ¿Matar a su propio hijo? ¿Quemarlo? ¿Otra vez la misma historia? Se comienza por un cordero y se acaba asesinando a quien más se debería amar». «Ha sido el Señor quien me lo ha ordenado», se debatía Abraham. «Cállese, o quien mate aquí seré yo. Desate ya al niño, arrodíllese y pídale perdón». «¿Quién es usted?». «Soy Caín, soy el ángel que le ha salvado la vida a Isaac». No, no era cierto. Caín no es ningún ángel. Ángel es este que acaba de posarse con un gran ruido de alas y que comienza a declarar como un actor al que le acaban de dar el pie: «No levantes la mano contra el niño, no le hagas ningún daño, pues ya veo que eres obediente al Señor, dispuesto, por tu amor, a sacrificar a tu único hijo». «Llegas tarde», dijo Caín. «Si Isaac no está muerto, es porque yo lo he impedido». El ángel puso cara de contrición. «Siento mucho haber llegado tarde, pero no ha sido culpa mía. Cuando venía hacia aquí, me surgió un problema mecánico en el ala derecha. No sincronizaba con la izquierda, lo que ha dado como resultado continuos cambios de rumbo que me han desorientado. En verdad me las he visto y me las he deseado para llegar aquí. Para colmo, no me habían explicado bien cuál de estos montes era el del sacrificio. Si he llegado, ha sido por un milagro del Señor». «Tarde», dijo Caín. «Vale más tarde que nunca», respondió el ángel con fatuidad, como si acabara de enunciar una verdad primera. «Te equivocas. Nunca no es lo contrario de tarde. Lo contrario de tarde es demasiado tarde», le respondió Caín. El ángel murmuró: «Eres un racionalista». Y, como todavía no había terminado la misión que le había sido asignada, soltó el resto del recado. «He aquí lo que me mandó decir el Señor. Ya que has sido capaz de hacer esto y no dudaste en matar a tu propio hijo, juro por mi buen nombre que he de bendecirte y he de darte una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas de la playa, y ella tomará posesión de las ciudades de sus enemigos. Y más, a través de tus descendientes se han de sentir bendecidos todos los pueblos del mundo, porque tú obedeciste mi orden, palabra del Señor». Así son, para quien no lo sepa o finja ignorarlo, las cuentas dobles del Señor, dijo Caín. Si en una hay ganancia, en la otra no pierde. En cualquier caso, no entiendo cómo van a ser bendecidos todos los pueblos del mundo, solo porque Abraham obedeciera una orden estúpida. «A eso lo llamamos nosotros en el cielo obediencia de vida», dijo el ángel, cojeando del ala derecha, con mal sabor de boca por el fracaso de su misión. La celestial criatura se fue. Abraham y el hijo también van, ya de camino al lugar donde los esperan los criados. Y ahora, mientras Caín coloca las aguaderas en el lomo del jumento,
Imaginemos un diálogo entre el frustrado verdugo y la víctima salvada in extremis. Preguntó Isaac: «Padre, ¿qué mal te he hecho para que quisieras matarme, a mí que soy tu único hijo?» «Mal no me has hecho, Isaac». «Entonces, ¿por qué quisiste cortarme el cuello como si fuese un borrego?», preguntó el chiquillo. «Si no hubiera aparecido a ese hombre, a quien el Señor cubra de bendiciones, para sujetarte el brazo, estarías ahora llevando un cadáver a casa». La idea fue del Señor, que quería la prueba. ¿La prueba de qué? De mi fe, de mi obediencia. ¿Y qué Señor es ese que ordena a un padre que mate a su propio hijo? El Señor que tenemos, el Señor de nuestros antepasados, el Señor que estaba aquí cuando nacimos. ¿Y si ese Señor tuviera un hijo, también lo mandaría a matar?, preguntó Isaac. El futuro lo dirá. Entonces, el Señor es capaz de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo peor. Así es. Si tú hubieras desobedecido la orden, ¿qué habría sucedido? Lo que el Señor suele hacer es mandar la ruina o una enfermedad a quien le falla. Entonces el Señor es rencoroso. Creo que sí, respondió Abraham en voz baja, como si temiese ser oído. Para el Señor nada es imposible. ¿Ni un error, ni un crimen?, preguntó Isaac. Los errores y los crímenes sobre todo. Padre, no me entiendo con esta religión. Haz por entenderte, hijo mío, no tendrás otro remedio. Ahora voy a hacerte una petición, una humilde petición. ¿Cuál? Que olvidemos lo que ha pasado. No sé si seré capaz, Padre. Todavía me veo sobre la leña, atado, y tu brazo levantado, con el cuchillo reluciente. El que estaba ahí no era yo. En mi perfecto juicio nunca lo haría. ¿Quieres decir que el Señor enloquece a las personas?, preguntó Isaac. Sí, muchas veces. Casi siempre. En cualquier caso, quien tenía el cuchillo en las manos eras tú. El Señor lo había organizado todo. En el último momento intervendría. ¿Viste al ángel que apareció? Llegó con retraso. El Señor habría encontrado otra manera de salvarte. Probablemente sabía que el ángel se iba a atrasar, y por eso hizo aparecer a ese hombre. Caín se llama, no olvides lo que le debes. Caín, repitió a Abraham obediente. Lo conocí antes de que tú hubieras nacido. El hombre que salvó a tu hijo de ser degollado y quemado en el haz de leña que él mismo transportó sobre la espalda. Eso no te ha pasado, hijo mío. Padre, la cuestión, aunque a mí me importe mucho, no es tanto que yo haya muerto o no. La cuestión es que estamos gobernados por un señor como este, tan cruel como Baal, que devoró a sus hijos. ¿Dónde has oído ese nombre? La gente sueña, Padre. Estoy soñando, dijo también Caín cuando abrió los ojos. Se había dormido montado en el jumento. Y de repente se despertó. Estaba en medio de un paisaje diferente, con algunos árboles raquíticos aquí y allá, y tan seco como la tierra de Nod, aunque seco de arena, no de cardos. Otro presente, dijo. Le pareció que este debía ser más antiguo que el anterior, en el que le había salvado la vida al muchachito llamado Isaac, lo que demostraba que tanto podía avanzar como retroceder en el tiempo. Y no por voluntad propia, pues, hablando francamente, se sentía como quien más o menos, solo más o menos, sabe dónde está, pero no hacia dónde se dirige. Este lugar, por poner un pequeño ejemplo de las dificultades de orientación a las que Caín se va enfrentando, tiene todo el aspecto de ser un presente que pasó hace mucho tiempo, como si el mundo todavía se encontrase en las últimas fases de construcción, y todo tuviera un aspecto provisional. A lo lejos, qué oportuna imagen. A la vera misma del horizonte se distinguía una torre altísima con la forma de un cono truncado, es decir, una forma cónica en la que le hubieran cortado la parte superior o la que todavía no se la hubiesen colocado. La distancia era grande, pero a Caín, que tenía excelente vista, le pareció que había gente moviéndose alrededor del edificio. La curiosidad le hizo espolear al animal,
para que acelerara el paso, pero luego la prudencia le obligó a disminuir la velocidad. No tenía la certeza de que se tratara de gente pacífica, y aunque lo fuese, quién sabe lo que podría sucederle a un burro con las aguaderas cargadas de alimentos de la mejor calidad ante una multitud de personas, por necesidad y tradición, dispuestas a devorar todo cuanto se les apareciese por delante. No las conocía, no sabía quiénes eran, pero no resultaba nada difícil pronosticar el final. Tampoco podía dejar allí al burro, atado a uno de estos árboles, como algo sin importancia, pues se arriesgaría a no encontrarlo a la vuelta, ni al animal ni la comida. La cautela mandaba que tomase otro camino, que se dejara de aventuras, en fin, por decirlo con otras palabras, que no desafiase al destino. La curiosidad, sin embargo, tuvo más fuerza que la cautela. Disimuló lo mejor que fue capaz la parte superior de las aguaderas, con ramas de árboles, como si de comida para el animal se tratase, y, alea jacta est, puso rumbo directo hacia la torre. A medida que se aproximaba, el ruido de voces, primero tenue, iba creciendo y creciendo hasta transformarse en perfecta algazara. «Parecen locos, locos de atar», pensó Caín. Sí, estaban locos de desesperación, porque hablaban y no conseguían entenderse, como si estuvieran sordos y gritasen cada vez más alto, inútilmente. Hablaban lenguas diferentes, y en algunos casos se reían y burlaban unos de otros como si la lengua de cada uno fuera más armoniosa y más bella que la de los demás. Lo curioso del caso, y esto todavía no lo sabía Caín, es que ninguna de esas lenguas existía antes en el mundo. Todos los que allí se encontraban tenían un solo idioma de origen y se comprendían sin la menor dificultad. Tuvo la suerte de toparse con un hombre que hablaba hebreo, lengua que le había caído en suerte, en medio de la confusión creada y de la que Caín ya era consciente, con gente expresándose, sin diccionarios ni intérpretes, en inglés, en alemán, en francés, en español, en italiano, en euskera, algunos en latín y griego, e incluso, ¿quién podría imaginarlo?, en portugués. «¿Qué guirigay es este?», preguntó Caín, y el hombre le respondió: «Cuando vinimos de Oriente para asentarnos aquí, hablábamos todos la misma lengua». ¿Y cómo se llamaba?, quiso saber Caín. Como era la única que había, no necesitábamos tener un nombre. Era la lengua, nada más. ¿Qué sucedió después? A alguien se le ocurrió hacer ladrillos y hacerlos al horno. ¿Cómo los hacía?, preguntó el antiguo pisador de barro, sintiendo que estaba con su gente. Como siempre se han hecho, con barro, arena y piedrecitas pequeñas. Como argamasa usábamos el alquitrán. Luego decidimos construir una ciudad con una gran torre. Esa que ves ahí, una torre que llegase al cielo. ¿Para qué?, preguntó Caín. «Para hacernos famosos». ¿Y qué sucedió? ¿Por qué está la construcción parada? Porque el Señor vino a inspeccionar y no le gustó. Llegar al cielo es el deseo de todo hombre justo. El Señor incluso debería haber echado una mano en la obra. Hubiera sido bueno, pero no fue así. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que después de habernos puesto a hacer la torre, ya nadie nos podría impedir que hiciéramos lo que quisiéramos. Por eso nos confundió las lenguas, y a partir de ese instante, como ves, dejamos de entendernos. ¿Y ahora?, preguntó Caín. Ahora no habrá ciudad. La torre no se terminará, y nosotros, cada uno con su lengua, no podremos vivir juntos como hasta ahora. Lo mejor será dejar la torre como recuerdo. Tiempos vendrán en que se harán excursiones de todas partes para ver las ruinas. Probablemente ni ruinas habrá. Hay por ahí quien le ha oído decir al Señor que cuando ya no estemos aquí, mandará un gran viento para destruirla, y lo que el Señor dice, lo hace. Los celos son su gran defecto. En vez de estar orgulloso de los hijos que tiene, prefiere dejar que lo venza la envidia. Está claro que el Señor no soporta ver a una persona feliz. Tanto trabajo, tanto sudor, para nada. «Qué pena», dijo Caín.
Sería una bonita obra. Pues sí, dijo el hombre, ahora con los ojos golosos clavados en el burro. Hubiera sido para él una conquista fácil, de haber pedido el auxilio de los compañeros, pero el egoísmo pudo más que la inteligencia. Cuando esbozó un movimiento para echarle mano al asno, el burro, ese mismo que salió de las cuadras de Noá con reputación de dócil, marcó una especie de paso de baile con las patas delanteras y girando los cuartos traseros dio un par de coces que acabaron con el pobre diablo en el lodo. Aunque había actuado en legítima defensa, el burro tuvo inmediata conciencia de que sus buenas razones no serían admitidas por la masa que, bramando en todas las lenguas, ávidas y por haber, avanzaba para saquear las aguaderas y transformarlo a él en albóndigas. Sin necesitar del estímulo de los talones del caballero, arrancó con un trote vivo y luego con un galope del todo inesperado, vista su naturaleza asnina, de animal seguro, pero al que, en principio, no se le pueden pedir prisas. Los asaltantes tuvieron que resignarse al verlo desaparecer en medio de una nube de polvo, que acabaría teniendo otra importante consecuencia, la de hacer pasar a Caín y a su montura a otro presente futuro en este mismo lugar, pero limpio de los osados rivales del Señor, dispersos por el mundo porque ya no tenían otra lengua común que los mantuviese unidos. Imponente, majestuosa, la torre allí estaba, a la vera del horizonte, y, aunque inacabada, parecía capaz de desafiar a los siglos y a los milenios, cuando, de repente, estaba y dejó de estar. Se cumplía así lo que el Señor anunció, que enviaría un gran viento, que no dejaría piedra sobre piedra, ni ladrillo sobre ladrillo. La distancia no le permitió a Caín notar la violencia del huracán soplado por la boca del Señor, ni el estruendo de los muros derrumbándose uno tras otro, los pilares, las arcadas, las bóvedas, los contrafuertes. Por eso la torre parecía desmoronarse en silencio, como un castillo de cartas, hasta que todo acabó en una enorme nube de polvo que subía al cielo y no dejaba ver el sol. Muchos años después se dirá que allí cayó un meteorito, un cuerpo celeste de los muchos que vagan por el espacio, pero no es verdad. Fue la Torre de Babel que el orgullo del Señor no permitió que terminásemos. La historia de los hombres es la historia de sus desencuentros con Dios. Ni Él nos entiende a nosotros, ni nosotros lo entendemos a Él.